Hola, buen día, bienvenidos al canal de YouTube de Asesorías Prepsum. El día de hoy vamos a continuar en la página 33. Entonces, no olviden suscribirse para seguir viendo este tipo de videos. Entonces, hoy vamos a comenzar con otra cosa que es que nos pide encontrar en cada caso los ángulos que estén expresados en grados, a menos de que explícitamente se señale lo contrario. Entonces, para el inciso A, vamos a leer primero el problema. Nos dice, un ángulo y su suplemento están en razón de 5 a 4, encuentra la medida de dichos ángulos. Entonces, recordando, habíamos dicho que un ángulo y su suplemento son aquellos que al sumarse dan 180 grados. Es decir, si yo tengo el ángulo A más el ángulo B, debe ser igual a 180 grados. Entonces, el problema nos está diciendo que están en la razón de 5 a 4. Entonces, aquí al ángulo lo voy a llamar 5x y al suplemento 4x, donde x es cualquier constante. Entonces, sustituyendo. Entonces, si nos está diciendo que están en esta razón, lo que vamos a hacer es el ángulo que vale 5x, lo vamos a sumar con el suplemento que es 4x y eso nos tendría que dar 180 grados. ¿Okay? Entonces, vamos a resolver esta ecuación lineal que nos quedó. Entonces, tenemos 5x más 4x nos daría 9x igual a 180 grados. Entonces lo que vamos a buscar es despejar para la variable x. Entonces este 9, observamos que ¿qué operación está haciendo? Está multiplicando a la x. Entonces vamos a pasarla con su operación inversa al otro lado de la igualdad. Entonces nos va a quedar, si este 9 está multiplicando, va a pasar dividiendo. Entonces va a pasar como 180 entre de 9. Entonces eso nos da igual a 20. Entonces x es igual a 20. Y ahora sí, sustituyendo para el ángulo y el suplemento. Entonces el ángulo dijimos que era 5x. Entonces 5x va a ser igual a 5 y x ya sabemos que es 20. Entonces 5 por 20 nos va a dar 100. El ángulo mide 100 grados. Y ahora para el suplemento. El suplemento ya teníamos que es 4x. Entonces igual vamos a sustituir 4 por x, que ya sabemos que es 20. Entonces 4 por 20 es 80 grados. Entonces la medida de estos ángulos va a ser igual a 100 grados y 80 grados. Ahora para el inciso B nos dice lo siguiente. Un ángulo y su conjugado están a razón de 2 a 1. Encontrar la medida del ángulo mayor. Entonces vamos a realizar lo mismo. Aquí en este caso tenemos un ángulo y ahora nos está dando el conjugado. Y además el problema nos dice que están a razón de 2 a 1. Entonces aquí el ángulo va a estar le vamos a poner 2x y el conjugado x. ¿Okay? Entonces igual recordamos la definición de ángulo conjugado. Entonces habíamos dicho que era cuando dos ángulos al sumarse nos dan 360 grados. Entonces vamos a sumar el ángulo más su conjugado, es decir, 2x más x debe ser igual a 360 grados. Entonces vamos a tener 2x más x, 3x es igual a 360 grados. Entonces vamos a despejar esta ecuación lineal para x. Entonces vamos a tener que x es igual a 360 entre de 3. Entonces 360 entre de 3 nos va a dar igual a 120. Entonces vamos a encontrar para el ángulo, teníamos que el ángulo está representado por 2x. Entonces vamos a sustituir 2 por x, que ya lo encontramos, que es igual a 120. Únicamente sustituimos. 2 por 120 es 240 grados. Y el conjugado, que vale x, pues x ya vimos que es 120. Entonces el conjugado es 120 grados. Y como el problema nos pedía encontrar la medida del ángulo mayor, entonces en este caso sería el de 240 grados. Ahora tenemos un ángulo, nos dice lo siguiente, el inciso C, un ángulo y su complemento
están en razón de 3 a 2. Encuentra la medida del ángulo menor. Entonces igual tenemos un ángulo y su complemento. Y nos dicen a qué razón están. O sea, 3 a 2. Entonces vamos a poner aquí 3x y aquí 2x. Como nos dicen que es complementos, entonces esos ángulos al sumarse deben ser igual a 90 grados. Entonces vamos a hacer esa suma sustituyendo, sabiendo que el ángulo es 3x, entonces va a ser 3x más el complemento que es 2x, eso debe ser igual a 90 grados. Entonces 3x más 2x es 5x, igual a 90 grados. Entonces vamos a resolver esta ecuación lineal que nos quedó. Entonces tenemos que x va a ser igual a, si este 5 está multiplicando, va a pasar dividiendo hacia el otro lado de la igualdad. Entonces va a quedar 90 entre d 5. Y eso nos da igual a 18. X igual a 18. Entonces nos pide encontrar la medida del ángulo menor. Entonces la medida del ángulo menor es la del complemento porque equivale a 2x. Entonces vamos a sustituir. El complemento es 2x. 2x, ya encontramos cuánto vale x, que es 18, entonces sustituimos aquí 2 por 18 y nos quedaría 36. Entonces la medida del ángulo menor es de 36 grados. Ahora el inciso D nos dice que un ángulo es igual a un tercio de su complemento. Nos pide determinar la medida de los ángulos. Entonces vamos a tener, al ángulo lo vamos a denotar con la variable x y el complemento lo vamos a anotar con la variable y. Entonces, si nos está diciendo el problema que el ángulo es un tercio de su complemento, entonces el ángulo que denotamos con la letra x va a ser igual a un tercio de su complemento, que es y. Entonces vamos a tener esta ecuación, x igual a un tercio de y. Luego, sabemos que un ángulo y su complemento suman 90 grados. Entonces, también tenemos que x más y debe ser igual a 90 grados. Y ahora, sustituyendo en esta ecuación, ya tenemos que x equivale a un tercio de y, entonces únicamente vamos a sustituir aquí. Entonces, en lugar de x vamos a poner un tercio de y más y igual a 90 grados. Y vamos a resolver esta ecuación lineal con la variable y. Entonces vamos a sumar un tercio de y más y, nos va a quedar 4 tercios de y igual a 90 grados. Entonces este 3 aquí está dividiendo, va a pasar multiplicando hacia el otro lado de la igualdad, entonces nos va a quedar 4y igual a 90 por 3. Y eso sería igual a 270. Entonces tenemos 4y igual a 270 y ahora este 4, como está multiplicando, va a pasar hacia el otro lado de la igualdad dividiendo. Entonces vamos a tener y es igual a 270 entre d entre 4 y esto es igual a 67.5. Entonces ahora vamos a sustituir este valor de y que encontramos en x igual a un tercio de y. Entonces tenemos que x es igual a un tercio de y. Y y ya encontramos que es 67.5. Entonces va a ser un tercio por 67.5. Y haciendo esa operación, nos queda que x es 22.5. Entonces los ángulos, el ángulo x es igual a 22.5 grados y el ángulo y, que es su complemento, nos quedaría 67.5 grados. Esa sería la medida de cada uno de los ángulos. Ahora tenemos el inciso E. Dice, sean A y B dos ángulos complementarios donde A está expresado como 4 por x más 3 grados y el ángulo B es igual a 7 por x menos 3 grados. Nos piden encontrar la medida del ángulo B. Entonces, ¿qué dato nos está dando el problema? Nos está diciendo que esos dos ángulos son complementarios. Es decir, que si yo sumo el ángulo A más el ángulo B, debe ser igual a 90 grados. Y el problema, además de esto, ya nos da a cuánto equivale ese ángulo A y ese ángulo B. Entonces vamos a sustituir. Entonces, ángulo A nos dice que es 4 por x más
3 grados. Más el ángulo B. Y el ángulo B es igual a 7 por x menos 3 grados. Y eso es igual a 90 grados. Entonces únicamente vamos a ir resolviendo las operaciones dentro de los paréntesis. Entonces va a ser 4 por x, 4x más 4 por 3, 12 grados, más 7 por x, 7x. Recordemos la multiplicación, la ley de los signos, más por menos, menos. Entonces me va a quedar menos 7 por 3, 21 grados. Esto igual a 90 grados. Entonces vamos a sumar términos semejantes. Entonces en este caso, todo lo que contenga la variable x sería 4x más 7x, nos daría un total de 11x. Y vamos a dejarlo de un lado de la igualdad. Todo el término numérico vamos a pasarlo hacia el otro lado. Entonces nos va a quedar 90 grados, pero con signo contrario. Entonces va a pasar como menos 12 grados más 21 grados. Entonces al efectuar esas restas nos va a quedar 99 grados. Entonces x va a ser igual a, despejando, vamos a tener 99 grados entre 11. Entonces x es igual a 9. Y como nos pedían encontrar la medida del ángulo B, sabemos que el ángulo B es 7 por x menos 3 grados. Entonces ya tenemos el valor de x, únicamente vamos a sustituir aquí en esta igualdad. Entonces sería 7 por x, que vale 9. 9 menos 3 grados. Entonces B va a ser igual a 7 por 9 menos 3, 6. 7 por 6, 42. Entonces el ángulo B mide 42 grados. Entonces hasta aquí quedaríamos el día de hoy. No olviden darle like si les gustó el video y compartir. Bueno, nos vemos en el siguiente video. Gracias.